¿Cuántas veces habéis visto una película que dice que está basado en hechos reales? Hoy voy a hablar uno de los dos casos en los que supuestamente se basa la película Megan is Missing. Para poder hablar de los dos casos que voy a contaros, que lo voy a dividir por cierto en dos vídeos, primero tenéis que saber el argumento de esta película, de Megan is Missing, llamada en español Megan está perdida, y por qué estos dos casos podrían haber inspirado al director a crear Megan is Missing. Esta película fue estrenada en el año 2011, pero sí que es verdad que no fue hasta 2020 que se hizo más viral, ya que es una película de terror psicológico de found footage o metraje encontrado, es decir, un falso documental grabado en primera persona para dar esa sensación de realismo. Un ejemplo muy conocido fue La Bruja de Blair, o el proyecto de La Bruja de Blair. Pero, como estoy diciendo, en el año 2020 esta película se hizo muy viral en TikTok, ya que la gente hacía retos de a ver cuánto duraba viendo la película. Personalmente, yo hace muchos años me la vi entera. Y si es verdad que no la recomiendo para todos los públicos, ya que es una película muy cruda, muy gore, y hay imágenes que te pueden impactar. Pero ahora vamos a hablar de la película y luego del caso. En la película de Megan is Missing está escrita, dirigida, producida y editada por Michael Goy. La película pues empieza presentando a la protagonista Megan Stewart, que es una chica popular y muy querida en el instituto. Eso es la apariencia que ella da a los demás, pero tiene una doble vida en la que ella sufre abuso sexual y era adicta a las drogas. Mientras habla con una de sus amigas a través de la webcam, ya ahí se percibe que Megan tiene una vida disfuncional y tiene muchas peleas con su madre. Y por el contrario tenemos a Amy Herman, su mejor amiga, que es una persona más retraída y que la marginan todo el rato en el instituto. Y digamos que es más aniñada porque quiere aferrarse a esa infancia, no quiere madurar. La película gira en torno a la desaparición de Megan, como su propio título indica, que decidió reunirse con un chico con el cual chateaba. Pero después de pasar un tiempo chateando con dicho chico, que se supone que tenía su edad, quedó con este chico, pero en realidad era un hombre mayor que la secuestró. Al pasar los días y su amiga Amy vio que esta no aparecía en ningún sitio y que no sabía dónde se hallaba, empezó a investigar. Y ahí es cuando ese hombre también la secuestró. Y bueno, lo que pasa a continuación de la película, de toda la trama, ya lo veréis si queréis. No os voy a hacer spoiler. Y como ya he dicho, no es una película para todos los públicos porque tiene escenas muy crudas. Incluso en Australia ha sido censurada por su violencia. Goy, el director, dice que basó su película en varios casos de niños y enfatizó que su razón para destacar esta violencia tan cruda era para poner nerviosa a la gente. Y digamos que se tomase más en serio este tipo de actos de no quedar con cualquiera por internet. Es decir, para que el espectador comprenda los riesgos modernos a los que están expuestos los niños y no tan niños. Y ahora sí, vamos a hablar de uno de los casos en los que dicen que se podía haber basado Goy, el director de esta película. Vamos a hablar del caso de Alicia Kosakiewicz. Alicia Kosakiewicz nació el 23 de marzo de 1988 en Pittsburgh, Pensilvania, en Estados Unidos. Su trágica historia empieza cuando sus padres deciden contratar internet en su casa. Internet todavía en aquella época no es como ahora, no estaba al alcance de todos, pero sí que había personas
que tenían dicho servicio, por lo que no había tanta información de los riesgos como hay ahora, ya que estamos hablando del principio de los 2000. El hermano de Alicia fue el que le enseñó que era posible conversar con otras personas en línea, ya que el hermano, también lo hacía a través del juego Diablo. La menor señaló que también gracias a las redes, los chicos populares de su escuela podían hablar con las personas menos populares, lo que para ella hacía que se sintiese más segura y que esto le ayudase con su timidez. Y es así como a través de una sala de chat de Yahoo pudo hacer un amigo de su edad, un nuevo amigo que no conocía, con quien mantuvo una conversación de aproximadamente 6 meses. El ordenador de la familia Kosakiewicz estaba ubicada en la sala familiar donde los padres podían monitorizar lo que se veía en el ordenador, las actividades que los niños hacían en internet. Pero es que Alicia y su amigo hablaban por las noches cuando todos estaban durmiendo. Alicia, en una entrevista muchos años más adelante, decía: durante casi un año pensé que estaba hablando en línea con un chico de mi edad. Me habló sobre temas de la infancia como amigos, escuela, música, películas favoritas, todas las cosas que eran importantes para mí. Me preparó fingiendo estar interesado en lo que estaba sucediendo en mi vida, al tiempo que me brindó apoyo y consejos. Conocí a alguien en línea que pensé que era mi amigo, que me comprendía. Pero el 1 de enero de 2002, justo después de Nochevieja, mientras se encontraban celebrando la cena de fin de año, Alicia le dijo a sus padres que no se encontraba bien y que subiría a la habitación. En lugar de eso, terminó saliendo de su casa para poder reunirse con aquel amigo que tanto deseaba conocer, con aquel chico que había pasado tantos y tantos meses hablando de sus temas personales. Y Alicia decía esto: recuerdo que la Navidad de 2001 fue realmente fantástica, y lo mismo la primera mitad del primer día de 2002. Año Nuevo siempre ha sido un día de celebración para mi familia. En algún momento, entre la cena y el postre, le pregunté a mi madre si podía ir a tumbarme porque me dolía el estómago. Me escabullí por detrás del árbol de Navidad que estaba en la puerta de entrada y la abrí para encontrarme con la persona que pensé que era un amigo. Recuerdo estar en una esquina y una vocecita, mi intuición, me decía: Alicia, ¿qué estás haciendo? Esto es muy peligroso, tienes que volver a casa. Por lo que en ese momento, de camino a quedar con ese amigo, Alicia se dio la vuelta y empezó a andar de vuelta a su casa. Pero de repente escuchaba que la llamaban y de un momento a otro estaba montada en un coche con un señor mayor, el cual se llamaba Scott, quien se encontraba conduciendo y apretándole la mano muy fuertemente. ¿Y quién era en realidad este Scott? Pues bueno, Scott Tyre, un hombre de 38 años en aquel momento, que vivía en Erdon, Virginia, nació en 1963 en Emmett. Se graduó en el Westmore High School en 1981, se casó 2 veces, tuvo una hija, la cual, cuando tenía 12 años, se había quedado con su padre en las vacaciones de invierno, ya que sus padres estaban divorciados y este quería pasar las navidades con su hija. Y fue el 1 de enero, cuando acabaron, digamos que las vacaciones de invierno, que Scott llevó a su hija de vuelta con su madre, y fue ese mismo día, el día que secuestró a Alicia. Como ya has dicho, este estaba divorciado, por lo que no había nadie en su casa. Su primera esposa, Sarah Tyre, dijo que su esposo era como un clásico informático de pelo largo, interesado en la ciencia ficción y en los videojuegos, y que no había tenido roces previos con la ley. Así que bueno, teniendo un poco el antecedente de quién era esta persona, os voy a contar lo que sufrió Alicia esos días que estuvo secuestrada en casa de Scott. Y os quiero leer
cómo Alicia lo contaba en primera persona porque lo contaba muy bien. Me daba órdenes, me decía, sé buena, quédate quieta. Si no obedecía, me decía, me metería en un baúl. Después de un tiempo, el coche llegó a un peaje y en mi cabeza pensé, esta es mi oportunidad. Ahora me van a rescatar porque esta persona en el peaje va a ver a una niña llorando y va a pensar, ¿qué está pasando? Y va a llamar a la policía y todo esto va a terminar. Pero el hombre del peaje no me vio, ni pensó que estaba pasando nada malo, por lo que el coche siguió acelerando. Siguió conduciendo durante unas 5 horas, desde Pittsburgh hasta Virginia. Finalmente el coche paró, me sacó y me arrastró hasta su casa, y me siguió arrastrando hasta llevarme al sótano, donde había una puerta con un candado, y allí me dejó. Entonces me sacó la ropa, me miró y dijo, esto va a ser muy duro para ti. Está bien, llora. Entonces me puso una cadena de perro en el cuello y me llevó arriba a su habitación y abusó de mí. Empecé a aceptar que iba a morir. Me encadenó al suelo con el collar al lado de la cama. Abusó de mí, me maltrató, me pegó y me torturó en esa casa durante 4 días. Si bien hice lo que pude para sobrevivir, sin importar cuán humillante, doloroso o asqueroso fuera, no tenía control sobre mi destino. Cuando intenté resistirme, acabé con la nariz rota. Si ya había sido capaz de secuestrar a una niña y ya me había hecho cosas indescriptibles, ¿por qué no iba a matarme también? Y Scott al 4.º día dijo, estás empezando a gustarme demasiado. Esta noche vamos a ir a dar una vuelta en coche. En ese momento supe que no había nada que yo pudiese hacer. Supe que me iba a matar. Pero ese día me dio de comer por primera vez después de 4 días y se fue a trabajar. Recuerdo llorar y rezar y pensar sobre todo lo que haría si fuera más fuerte. Si fuera un personaje en una película de superhéroes. Pensé, me va a matar, pero no voy a irme sin pelear y quizás puedo ganar. Pero luego me di cuenta de que ya había perdido demasiadas veces y pronto perdí la esperanza. Pensé mucho en mis padres en esos días. Sabía que me estaban buscando y que me querían. No tenía duda de que me encontrarían, pero no sabía si me encontrarían viva o muerta. Pensé, ¿cuándo fue la última vez que les dije que los quiero? ¿Saben cuánto los quiero? Entonces empecé a aceptar que iba a morir. Entré en un estado de aturdimiento, pero luego escuché el sonido de hombres enfadados golpeando la puerta abajo. Como ya había perdido cualquier esperanza, pensé que estaban allí para matarme. Así que me metí debajo de la cama para intentar esconderme y no hacer ningún ruido para que no me viesen. Debí hacer algún ruido porque escuché a un hombre decir movimiento allí. Y desde donde estaba, desde debajo en la cama, vi unas botas al lado de un hombre extraño, de un hombre que no conocía. Un hombre me dijo que saliera de la cama y levantara las manos. Estaba completamente desnuda. Miraba hacia abajo y veía el cañón de una pistola. Pensé que entonces ya era mi fin, que me matarían, que ese era el final. Pero entonces el hombre se dio la vuelta y vi que detrás de su chaqueta ponía FBI. Y vi a todos esos agentes corriendo hacia la habitación. Cortaron la cadena que tenía alrededor del cuello y me ayudaron, me liberaron. Me dieron una segunda oportunidad para vivir. ¿Y cómo el FBI llegó a encontrar a Alicia en la casa de Scott? Bueno, pues es que vejaba, torturaba y le hacía de todo por internet. No he encontrado en ningún sitio que ponga la página donde se hacía esto, pero me imagino que sería la dark web, ya que en ningún sitio
público y con estas leyes, aunque fuese en el año 2000, permitiría emitir una tortura en directo, ¿no? Así que una de las personas que estaba viendo esa retransmisión se da cuenta de que es Alicia, ya que obviamente la estaban buscando. Obviamente el hombre que vio estas imágenes, al ver el cartel de desaparecida de Alicia, la reconoció, fue a una cabina y llamó al FBI y les dio el nombre, o bueno, el nick de Scott. Y con dicho nick y pudiendo rastrear, encontraron su dirección IP. Es decir, cada ordenador tiene un número específico, es la IP, por lo que se puede rastrear y saber de dónde procede esa emisión o cualquier otra cosa. Es como tu DNI personal. Y con eso encontraron a Alicia. Y Alicia luego dijo: fue un milagro. Esencialmente, un monstruo delató a otro. Luego, un juez sentenció a Scott a 19 años en prisión, ya que este se declaró culpable no solo de este, sino de un par de delitos federales en 2003. Al cabo de un tiempo, Scott fue enviado a un centro de reinserción que se encontraba muy cerca de donde vivía Alicia y sus padres, y se programó su liberación tan solo 16 años después de entrar en prisión. Y el juez dijo en un comunicado: las fechas de liberación de los reclusos incluyen el tiempo previsto por una buena conducta y el tiempo de crédito recibido para el encarcelamiento antes de la fecha de la sentencia. Es decir, que por buen comportamiento le quitaron 3 años. Aún así, me parece pocos años de condena por lo que hizo. Y es que el lugar donde luego viviría Scott está ubicado en Pittsburgh, es decir, donde vive la familia. Y es que los padres de Alicia viven solo a 4 millas de Scott. Y es que el juez se negó a contestar porque había enviado a Scott tan cerca de la familia, pero sí que dijo: se considera ubicar a los reclusos en los centros de rehabilitación que estén más cerca del lugar donde residirá una vez liberado. Es decir, que el juez quería que el abusador viviera al lado de la víctima. Pero bueno, Alicia Kosakiewicz sobrevivió a este secuestro, que fue una tortura, y más tarde se convirtió en una activista que presionó y consiguió luchar por leyes en estados a lo largo del país para prevenir el abuso sexual de niños. Un año después de su secuestro, es decir, a los 14 años, la niña fundó el Proyecto Alicia. Dicho proyecto es un grupo que crea conciencia y brinda educación sobre temas como seguridad en Internet para los niños, la prevalencia de los depredadores en línea y los secuestros. Así que chicos, este es uno de los 2 vídeos que voy a hacer sobre, digamos, estos casos que se podría basar la película de Megan is Missing. Que bueno, que en realidad no creo que se basase en nada muy concreto, pero este caso se podría basar por el hecho de que emitió esas imágenes del tipo de tortura que le hacía, aunque creo que en la película es más crudo, más bestia, pero bueno, de todo lo que le hizo pasar. Y por eso se dice que este puede ser uno de los casos en los que se inspiró la película. Así que la siguiente semana os hablaré de otro caso en el que, bueno, dice la gente que se podría haber basado más, ¿no? O podría haber sido una mezcla de ambos también. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Si os gusta mi contenido, suscribiros.
darle a la campanita para que os notifique, dejadme en comentarios qué os ha parecido este caso, o si sabéis algo de esto o sobre la película, me gustaría saber vuestra opinión. También os digo, si os gusta este tipo de formato de pasar de películas que se basan en hechos reales de asesinatos a lo que en realidad fue, también me lo podéis escribir. Y nos vemos en el siguiente caso, en la segunda parte. Adiós.